Ahí se escucha, sí, parece que sí. Hola, hola, hola. También se escucha ya. Perfecto. Hola, hola. Buenas tardes. Espero que que esté escuchando bien. Antes de iniciar la clase, quería tomarme los primeros 5 minutos para comentar y dar las instrucciones del examen, ¿ya? Así como hicimos la prueba hace un tiempo, ahora vamos a dar el examen. El examen va a consistir en un trabajo en grupos. Nuevamente son grupos de 10. Dividimos el curso en 7 grupos de 10 personas, ¿ya? Son las 70 personas que rindieron la prueba o hicieron el trabajo primero, ¿ya? Entonces no deberían tener mayor problema para comunicarse con el resto. El examen es sencillo igual, ¿ya? Es un caso, cada uno de los grupos va a tener asignado un caso, el caso tiene 5 preguntas, ¿ya? Tienen que responder esas 5 preguntas, tienen un máximo de 3 planas, habíamos dicho, y el examen consiste en 2 partes, esa primera parte escrita y una segunda parte oral, que va a ser una presentación, ¿ya? En la presentación tienen que dar cuenta de cómo llegaron a esas conclusiones de la respuesta y tratar de explicarlo como si estuvieran enfrentándose no a nosotros, sino como a las bases, ¿ya? Eh, el examen lo vamos a enviar las instrucciones hoy día y mañana vamos a enviar los casos pertinentes a cada uno de los grupos, a sus respectivos correos. Y se tiene que entregar la parte escrita el domingo 24 de julio, ¿ya? Y las presentaciones van a ser el lunes 25 de julio y el martes 26 de julio. Ahí vamos a estar de vacaciones como equipo de unidad pedagógica, entonces las notas deberían estar súper rápidas, ¿ya? No hay problema. Pero eso, en realidad, las presentaciones, te lo explico. Las presentaciones tienen que ser en vivo, ¿ya? Pero no es necesario que sea presencial, porque obviamente hay gente que no puede, hay gente que está en regiones. Entonces vamos a disponer de todos los medios para que ustedes presenten de la forma que más les acomode. Pueden decidir si presentan las 10 personas estar online, o pueden, por ejemplo, decir 4 presenciales, 6 online, o todos presenciales si es que pueden, etcétera, etcétera. Entonces eso es libre, ¿ya? Y si quieren hacer una presentación de PowerPoint para acompañar su presentación también, pero no obligatorio, ¿ya? Lo importante es que se presenta el lunes 24, el lunes 25, el martes 26 y se entrega la parte escrita el domingo 24. ¿Ya? Les dimos 2 semanas, pero en verdad no se van a demorar 2 semanas en responder porque no exige esa cantidad de tiempo. ¿Ya? Pero eso, para que lo tengan en consideración. Eso, cualquier consulta, por supuesto, la envían al correo de la escuela. Vamos a estar pendientes para poder responderla. Y bueno, dicho esto, entonces vamos a empezar con la clase del día de hoy, que es de procedimientos laborales, con el ex integrante, no, el ex, el integrante de la escuela sindical, eh, eh, miembro de hace cuántos años. Ya. Ya, Fernando Jaro, y lo dejamos con él, ¿ya? Gracias. ¿Se lo puedo poner acá? ¿Se escucha? Sí, sí. Ya. Ah, ya. Ya.
Hola, ¿cómo están? Mi nombre es, bueno, Fernando, soy abogado y para efectos de esta clase, bueno, soy abogado litigante. Entonces, eh, tengo conocimiento práctico de lo que voy a decir, no solamente teórico, y la forma en que vamos a hacer la clase es, bueno, acá hay un grupo, hay una pregunta en el chat, no la, Amaro se fue, no la alcanzamos a responder, pero le invito a enviarla eh, al correo de la escuela. Sobre, ya que está, ya, somos pocos, les agradezco mucho la asistencia, sé que el ánimo va bajando un poco a medida que pasa el año, así que cada vez que son menos, es más valiosa su asistencia. ¿Ya? Así que solamente 6 personas muy valiosas. ¿Ya? Esta clase principalmente es de procedimientos, como dice el título, es de procedimientos en dos aspectos: procedimientos administrativos ante la inspección del trabajo y procedimientos laborales en tribunales. Ya yo soy obviamente más experto en esto último. Los procedimientos ante la dirección del trabajo, bueno, en general es la primera opción. Ya es la primera opción que todo dirigente sindical tiene que barajar. Ya la existencia de problemas dentro de la organización sindical, creo que siempre el orden de prelación, o el que yo siempre recomiendo, es, bueno, traten de arreglarlo por acuerdo, si no es por acuerdo, por la inspección, el último caso el tribunal. ¿Ya? ¿Por qué? Porque como vamos a ver, los juicios son largos, tortuosos y muy pocas veces resuelven el problema eh, tal vez de la forma que uno quisiera. Ya son medios o formas de aumentar el poder de negociación propio, más que, yo no voy tanto por la sentencia, voy por poner en un problema tal a la empresa que ceda un poco a a la postura o al respeto de los derechos de los trabajadores en este caso. ¿Ya? Entonces, en primer lugar tenemos la dirección del trabajo, que es el órgano administrativo. ¿Tuvieron la clase específica sobre dirección del trabajo? ¿Sí? ¿No? Ya, qué lástima, porque yo no sé, son muy buena clase y ahí es como más el procedimiento interno. Pero en varios puntos de vista, el procedimiento ante la inspección del trabajo, o no varios puntos de vista, en varias circunstancias, es el paso obligatorio, de hecho, no es el paso opcional que puedo utilizar antes del tribunal, sino que es el paso obligatorio. Por ejemplo, en el caso del jus variandi, ya esa clase se la tuvieron de jus variandi, ¿cierto? Ya, perfecto. Yo tengo, me parece, 30 días para reclamar el jus variandi una vez que se efectúa, si es que es abusivo. Y uno pensaría que la inspección del trabajo ahí tiene como un proceso personalizado. Y no, es una fiscalización. Es la misma fiscalización que se usa para cualquier infracción. Entonces, ahí uno llena el formulario y dice que es por jus variandi abusivo. Y también en casos de derechos fundamentales o en casos de prácticas antisindicales. Aquí la inspección del trabajo, de hecho, tiene un rol más fuerte porque además de tener departamentos especializados en derechos fundamentales y relaciones o libertad sindical, la inspección del trabajo, una vez que verifica los hechos, además luego llama a una conciliación, llama a las partes o la cita a que se junten ante la misma inspección del trabajo, generalmente ante un funcionario, y lleguen a un acuerdo. Y si la inspección va a proponer bases de acuerdo, va a decir, bueno, estas son las cuestiones que se pueden cumplir, y si se cumplen, la inspección lo deja hasta ahí. Ya lo importante sí es que si se cumplen, pero la persona o el trabajador no está satisfecho, puede igual ir ante los tribunales. ¿Ya? Pero si la inspección propone y no se cumple, la inspección misma lleva el caso a tribunales. Y eso también es bueno, la inspección tiene buenos abogados, o abogados bastante, son más cercanos al caso porque ya tienen un fiscalizador. ¿Ya? Entonces es recomendable seguir los pasos de la inspección en esos casos particularmente. Y además, una de las cuestiones más virtuosas de la inspección es que el procedimiento que ahí en los informes se verifica, se entiende como que tiene presunción de verdad, ya los hechos. O sea, de que si yo llevo esos hechos o ese informe ante un tribunal, el tribunal va a decir, ya, esto es verdad, ya, porque hay un ministro de fe de por medio. Y eso para los abogados sirve mucho porque significa que
yo me quito carga de prueba. Ya yo no tengo que probar estos hechos, ya están probados. Si el empleador los quiere desvirtuar, va a tener que probar él que es mentira. ¿Ya? Entonces se genera este elemento poderoso. Eso es la teoría. Ya eso es un poco la teoría de esos procedimientos. En la práctica, lamentablemente me ha tocado ver fiscalizaciones terribles. ¿Ya? Terribles, ¿por qué? Terribles porque hay casos donde, claro, el fiscalizador es el amigo el fiscalizador lleva ahí 20 años y la empresa lleva ahí 25 años. El dirigente sindical lleva ahí 3 años. Entonces, ante una amistad de 20 años, ¿qué puede hacer uno? ¿Ya? La idea ahí es que el dirigente sindical, y mi recomendación siempre ante cualquier procedimiento de la inspección, es ser lo más catete posible, ser lo más, estar encima, que el funcionario sepa que hay alguien que va a estar viendo todos sus pasos. Una recomendación muy buena, de hecho, es redactar sus denuncias, ya porque se puede ir y se puede interponer la denuncia ahí mismo, y yo pongo por escrito, tal vez le digo al funcionario, oiga, ¿sabe qué pasa esto? Pero si yo llevo hay denuncias que son más complejas que un simple no me pagaron esta parte. Hay denuncias que son, ¿sabe qué? Hay un jus variandi abusivo. ¿Por qué? Bueno, porque me cambiaron de lugar. Ya, pero eso no por sí mismo es jus variandi abusivo. Bueno, es que tienen que entender esto y esto. Y eso ya se me complicó bastante como para yo poder comunicarlo. Entonces, una práctica de comunicación efectiva es, bueno, escríbanlo, escriban todas sus ideas, y si bien no es obligatorio para el fiscalizador leer la denuncia, sí la va a tener como un documento acompañado. Entonces, eso lo va a tener a la vista. El fiscalizador va a poder decir, mire, yo venía por esto, pero ¿sabe qué? Estaba redactado esto otro, muéstrame los papeles referentes a esto. Y ahí pueden promoverse, porque lamentablemente aquí, bueno, por suerte no tengo todavía a mi corta edad de independencia, no siempre se ve en la pega. ¿Ya? A mí me encantaría poder decir que estamos contando con un ente administrativo feroz, pero la misma ley le quita un poco los dientes, los mismos tribunales muchas veces les quitan los dientes y la práctica muchas veces los deja también sin dientes. Entonces, la idea es guiar todo lo posible esta función. Entonces, en las denuncias escribirlas también. La denuncia, indicar el teléfono del dirigente sindical, ya una cuestión muy doméstica tal vez, pero es la forma de contacto, aparte del correo que se tiene que poner ahí, bueno, que se sepa directamente y se pida, bueno, ojalá coordinen esta visita con nosotros, ya no que se vayan a la sala que la empresa tiene dispuesta para recibir a los funcionarios de la inspección donde nada está pasando, sino que estar el dirigente ahí el día de la inspección, mire, esto está pasando acá, 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 ya el trabajo de la inspección, eso, tiene que ser bien guiado, ¿ya? Y hay varias páginas que les quiero recomendar que a las personas que están por Zoom les voy a compartir también directamente esa página que están en el Chrome. Ya, acá. Hay 3 documentos que yo por lo menos uso en el día a día cuando apoyo las labores de dirigentes sindicales. Primero, hola, buenas. El tipificador de hechos infraccionales y pauta para aplicar multas administrativas. Ya lo pueden buscar en Google como el tipificador de multas de la Dirección del Trabajo. ¿Ya? ¿De qué sirve esto? Y es muy, muy útil. Yo voy a este PDF, bueno, le pongo el control F, que es el comando para buscar, y no sé, busco jus variandi. Parece que busqué en otro lado. A ver. O accidente. Ah, ya. El documento parte con, bueno, la presentación, la portada y después los capítulos, ¿ya? Con la materia, y hay de todo acá. Actos discriminatorios, jornada de trabajo, contrato de aprendizaje, peso máximo carga humana, negociación colectiva, infracciones a las normas de higiene y seguridad en régimen de subcontratación, trabajadores de arte y espectáculos, del trabajo a distancia y teletrabajo, muy importante, capítulo 44. Y yo me voy a el lugar que desee, como para buscar
¿Cuál es la multa asociada a la infracción? Porque, claro, uno diría que todas las infracciones al Código del Trabajo, pero eso es súper genérico. ¿Qué es lo que va a pasar? Efectivamente, lo puedo ver acá. Y, por ejemplo, contratar adolescentes con edad para trabajar en actividades consideradas como peligrosas por su naturaleza o condición. ¿Ya? Entonces, me aparece la norma legal infringida, el hecho infraccional, que es contratar a un adolescente, y aquí es indicar su actividad según el detalle de los decretos supremos. Eso lo hace esto es un documento para los fiscalizadores, ¿ya? Esto no es que uno tenga que hacerlo, sino que lo usan los fiscalizadores, y la multa asociada, ya según el tamaño de empresa, leve, y dependiendo del tamaño de empresa, si va entre una y más de 200, y si la infracción es leve, grave o gravísima, ahí están las UTM asociadas. Entonces ustedes pueden ver ya, no es tan vago como decir, bueno, se infringió la normativa sobre jornada máxima, sino que puedo ver cuál es el punto acá y en qué parte está del código está la infracción y cuál es el hecho, ¿ya? Entonces yo también puedo buscar si es que mi caso se adecua a esos hechos. Y si se adecua a esos hechos, bueno, tengo más posibilidades. Eso es bien importante. En algunos casos, los criterios, mientras más gente, más grave va a ser también la multa. Y también, de hecho, lo se señala acá, ya como en la parte de las multas. Aquí en este caso en particular no está, pero bueno, por ejemplo, acá aparece que la multa interpuesta se duplica en caso de que el empleador hubiese sido sancionado 4 más veces. Ya es un documento súper útil, ¿ya? Para yo poder ver, lo usan los empleadores. Ya eso es bien importante. Los abogados de empresa, bueno, se van al tipificador de multas y revisan estas cuestiones. Ya, otro documento muy importante, el manual de procedimiento de fiscalización de la Dirección del Trabajo. Ya, estos documentos son normativa interna, ya, o sea, son a los que obligan no es tanto a la empresa, sino que al funcionario. Pero si yo sé cuál es el criterio del funcionario, bueno, sé cuándo va a multar, cuándo no, cuándo está bien hecha, cuándo no la fiscalización, y voy a poder también reclamar si está mal hecha. ¿Ya? Aquí no le ha pasado que, claro, hace una demanda, pero de hecho es que solamente son verificables por testigos, y tal vez no se llamó testigos, o no se escuchó la parte afectada, no se escuchó la víctima. Ya, ¿qué pasa en esos casos? Y si está permitido hacer fiscalizaciones por esos casos, bueno, lo puedo revisar acá. Ya yéndome también con los, en las tablas de contenido, podríamos revisar todo esto, sería bien interesante, pero no tengo el tiempo lamentablemente para que lo veamos juntos. Ya, pero salen de todas las cosas. ¿Ya? Y estos son todos documentos que están compartidos en la página, no es información privilegiada, no estoy soltando ningún mote especial que yo tenga, no tengo ningún contacto dentro, sino que solamente el viejo Google. ¿Ya? Y también el manual de procedimientos administrativos de la Dirección del Trabajo en organizaciones sindicales y asociaciones de funcionarios, ya que también esto ya más desde el punto de vista de las relaciones colectivas del trabajo. También hay procedimientos asociados a la constitución de sindicatos, la fusión de organizaciones del sector privado, solicitudes de ministro de fe, los formularios, ya para que la visita que ustedes pueden hacer en la inspección del trabajo también sea lo más eficiente posible. Ya, pero también puede que muchas veces sea frustrante llegar y que no entiendan qué es lo que uno está buscando. Entonces aquí yo puedo buscar desde antes, ¿qué es lo que yo estaba buscando? Bueno, ¿sabe qué? Mire, viene el manual de procedimientos que está este formulario. ¿Sirve? ¿Está vigente? Sí, lo puedo usar. Ya este es el problema que quiero atacar. Ustedes pueden estar como dirigentes sindicales más empapados de la situación antes de acudir al organismo correspondiente. Así uno ayuda a la administración. Ya, porque también uno es bien bueno para reclamar. Yo personalmente soy muy bueno para reclamar ante la inspección, de que no, que se la pega mal, y rabia, y odio, y destrucción. Pero claro, puede que uno también no haga lo suficiente como ayudemos a la administración. Ya si están haciendo la pega mal, bueno, se le cuestiona, pero es importante que yo dé todas las facilidades también para que esa actuación administrativa sea efectiva, ¿ya? Que yo no me quede atrás que si voy a perder alguna fiscalización si voy a perder alguna fiscalización, que no sea por falta de hacer cosas, ¿ya? Sino que ojalá sea externo y yo lo pueda reclamar ante un tribunal, por ejemplo. Pero que esta etapa sea lo más efectiva posible, consultando los
materiales correspondientes. Ya, entonces, pero no sé cómo los chiquillos les hacen llegar los PowerPoint, no sé si es por correo o por la página. ¿Por correo? Ya, les voy a enviar también a los chiquillos esto para que se los envíen. ¿Ya? Y la idea también, esto es del 2022, el tipificador por lo menos. Lo cambian todos los años, me parece. Entonces, es bueno ir renovando los documentos que tienen a la mano. ¿Mm? Según la UEF. No sabemos qué puede pasar en el futuro, todo puede explotar, así que vayan actualizando siempre sus documentos y sus conocimientos también. Es importante. Ya, eso es más o menos en cuanto a la inspección del trabajo. Nuevamente, esta clase es muy útil cuando es de la dirección del trabajo, con gente de la dirección del trabajo, porque saben más los entretelones, y mi visión es más bien desde un externo, un asesor, alguien que va y que trata de que las actuaciones sean lo más eficientes posible, pero no tengo las papitas, por decirlo de alguna forma, de que se pueden tener desde dentro. Ya, eso. Eso, si aparece algo más de la inspección, me dicen. ¿Hasta ahora alguna consulta o duda? ¿No? Ya. Igual tenemos tiempo y somos pocos, así que me gustaría, si pudiesen presentarse un poco. Puede que lo hayan hecho antes, pero de qué sector son. No quiero intimidar a nadie, así que sea brevemente puede ser. Esto lo tengo que prender, sí, acá está prendido. Así que voy a pasar por aquí primero. Creo que está prendido. Hola, mi nombre es Paulina. Tengo un cargo un poco complicado dentro de una empresa. Soy encargada de recursos humanos ¿Ya? de 2 tiendas de retail y ahora quiero ser delegada de sindicato. Ya. Entonces es un poco complejo el Sí, va a tener que renunciar a su cargo, ¿eh? No, ojalá no, porque manejo mucha información confidencial, entonces Ya. ahí estoy como viendo un poco. Perfecto. Ya. Súper, muchas gracias. Aquí. De hecho, creo que veo caras conocidas aquí. Me parece que si estaba con la luz ahí. No, tiene que. Ahí. Perfecto. ¿Puedo tener la cara conocida? ¿Cómo? Perfecto. Perfecto. Muchas gracias. Perfecto. ¿De qué rubro es? Ah, lo mismo. Perfecto. Compañera. Ya. Bien, bien que se contagie. Bien que se contagie. Hola, buenas tardes. Yo me llamo Alexander, soy funcionario del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio. Estoy a cargo de la Oficina de Informaciones de la Subsecretaría de las Artes y si bien no soy dirigente sindical, soy socio de uno de los sindicatos que se llaman Fucultura. Y nada, pues cada capacitación que se pueda aprovechar estamos aquí presentes y agradecer el coffee break, que no tenían por qué darlo y lo dieron gratuitamente. Ah, perfecto. Así que nada, aprendiendo aquí, muchas gracias. Hola a todas y todos. Mi nombre es Hugo Gutiérrez. Yo soy dirigente sindical del área retail, presidente del sindicato de Ripley Huachuraba y secretario general de la Confederación de Sindicatos del Comercio. Bueno, la verdad es que yo soy un dirigente un poco más antiguo, pero el curso me ha servido bastante, muchísimo en realidad, porque uno de repente se enfrasca solo en los artículos, en las cosas más relevantes, y aquí uno de repente le puede dar la vuelta y le da otro enfoque. Entonces, muy bueno el curso. Con respecto a las denuncias, a nosotros lo que nos sirve bastante es pedir al fiscalizador
que tenga una entrevista con los dirigentes en el día de la fiscalización. Eso. Muchas Súper. gracias al curso. Gracias por compartir su experiencia. Disculpo que lo movimos un poco, caballero, pero... Sí. Perfecto, muchas gracias. ¿Se conocían? ¿Sí? Ah, ya. Ah, ya, perfecto. Eso, es que lo útil de acá es como que... Lo útil de conocerse entre ustedes también es empezar a generar lazos. Y la idea es sindicalizarlo a todos. Y aquí, última participante. Sí, me parece que sí. Hola a todos, mi nombre es Rafael, y nosotros también para tener más la parte de sindicato. Eres un poco de lado, con lo interno. No se cuenta que voy a tener la posibilidad de interactuar con son dirigentes del sindicato. Entonces, la experiencia es súper buena y aprecio bastante. Creo que aprecio mucho más de todo un caso de laboral. Es normal, a mí me pasó exactamente lo mismo. Ya, perfecto. Ahora tengo un poco más conocimiento de sus lugares de procedencia. Bueno, lo ideal acá también siempre es, dicen que no se escucha. ¿Me escucho yo? Ay, ¿me escucho yo actualmente? ¿A las personas del Zoom? Sí, ya, perfecto. Sí, se escucha bien. ¿Quién dijo eso? También lo es. Ah, perfecto. También tienen habilitados los micrófonos. Ya. Muchas gracias, compañero. Me gustaría hacer el mismo ejercicio con las personas del Zoom, pero es un poco difícil, inestable, pero asumo que también se conocen entre ustedes. Y vamos un poco con los procedimientos laborales, entonces, en materia de tribunales. Quería ver si podíamos pasar algo de finiquito, que también es bastante útil. No sé si han tenido esta materia pasada en las clases anteriores. ¿No? ¿Sobre finiquito? ¿En la clase de despido no tuvieron la clase sobre finiquito? Ya, perfecto. Un aspecto que es procedimental, que es tremendamente necesario saber, es el finiquito, porque, claro, uno piensa que el procedimiento solamente es de tribunales o la dirección del trabajo, y procedimiento puede ocurrir en cualquier momento, en cualquier lugar. ¿Ya? Entonces, ¿qué es el finiquito? Es el documento donde se deja, bueno, constancia de las últimas obligaciones pendientes entre las partes. ¿Ya? Si yo debo algo o me deben algo, va a aparecer en el finiquito, y es normal que las empresas pongan, bueno, y que se cumplieron todos y cada uno de los artículos del Código del Trabajo, no hay ningún tipo de vulneración, fui digno, feliz y simpático durante mi relación y no hubo nunca ningún problema. ¿Ya? Esto no siempre es así, generalmente son formatos que se utilizan por parte de las empresas, y vamos a ver que no necesariamente, a pesar de que yo pueda no estar de acuerdo con lo que está escrito ahí, voy a poder accionar igual, ¿ya? Lo importante del finiquito es que es por escrito y impide demandar, ¿ya? Es la forma en que las partes se dicen: no tenemos ningún problema entre nosotros y nos veremos en algún otro momento, pero no tengo nada que reclamar ante autoridades administrativas o judiciales, ¿ya? Debe constar por escrito y tiene que ser firmado por el trabajador ante ministro de fe. ¿Ya? Y con los ministros de fe tenemos a veces graves problemas, ya, sobre todo con la inspección del trabajo. No sé por qué, pero bueno. Ministro de fe puede ser un dirigente sindical, alguno de ustedes, un notario y un funcionario de la inspección del trabajo. Eso es general. También hay otros casos de oficiales de registro civil en caso de subsidio, pero esos son los tres principales. ¿Ya? Con los dirigentes sindicales, ni un problema. Generalmente, o por lo menos un buen dirigente sindical tiene que decirle al trabajador que firme su finiquito con cuidado, viendo la reserva de derechos eventualmente, que es lo que vamos a ver después.
Los notarios también, ¿ya? Antaño pasaba que si el trabajador quería introducir algo al finiquito, bueno, lo sacaban literalmente a patadas de la notaría. Me tocó ayudar a trabajadores que eran más fuertes que los guardias de la notaría, entonces, bueno, se generaban peleas sumamente innecesarias y ilegales también, como eran una actuación ilegal de los notarios el negar la posibilidad de incluir reservas, que es lo que vamos a ver después. Ya, hoy en día, por lo menos en Santiago, hay una orden de parte de la Corte de Apelaciones de Santiago que impide que los notarios se nieguen a que los trabajadores pongan su reserva de derechos. Ya ese oficio no lo tengo acá lamentablemente, se los puedo también enviar correspondientemente con la materia. ¿Ya? Hay una mano levantada en el Zoom. Sí, mira, Sí. te quería hacer una ¿Cómo? consulta. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Tamil Luis y yo soy el presidente del sindicato de Coca-Cola en Bonós Viña. Perfecto. Cuando nosotros sabemos que el ministro de Fe es un dirigente, pero averiguando y cuando uno está de vacaciones o está con licencia, el presidente es el único, dicen que es el único que puede firmar el finiquito como ministro de Fe, no así el resto de los dirigentes sindicales. ¿Eso me hace efectivo o no? ¿Solamente un dirigente puede ser ministro de Fe? Sí, po. Lo que pasa es que No. hay un dirigente, pero ¿tiene que ser siempre el presidente o puede ser otro dirigente? Puede ser otro dirigente. Siempre y cuando sea un dirigente sindical no debería haber ningún tipo de... La ley por lo menos no hace distinción, entiendo yo. ¿Ya? Así que si alguien le dijo eso puede que no esté tan claro con la ley. Ya, tú tienes por ahí después puedes compartir ese, si es que un decreto, eso, para tenerlo como respaldo cualquier cosa. El ¿Es artículo posible? no lo tengo en la mente, pero se los puedo enviar eventualmente. ¿Ya? ¿Ah? Ya. Muchas gracias. Perfecto. Luego, y en cuanto a la inspección del trabajo, este es un problema. ¿Ya? Es un problema, ¿por qué? Porque a pesar de que la Corte Suprema ha reconocido en constantes ocasiones que la reserva de derechos es un derecho irrenunciable por parte del trabajador y es una facultad que él tiene para hacer unilateralmente el escrito, la inspección o la postura de la inspección es que los finiquitos son bilaterales, entonces ambas partes tienen que estar de acuerdo en todo lo que se escribe. ¿Ya? Esto jurídicamente, y claro, si nos vamos al derecho más teórico y civil, es verdad, el finiquito es un documento que en general se supone que ambas partes están de acuerdo, pero en la práctica es un documento de adhesión. ¿Ya? El empleador llega y dice, ¿sabes qué? Fírmame esto, si no, demándame nomás. Y las necesidades más urgentes de los trabajadores que se ponen en peligro cuando precisamente son despedidos, los obligan muchas veces a firmar en condiciones que no quieren. ¿Ya? Acá no hay propiamente un vicio de la voluntad, como se habla en derecho, no hay un error o dolo o fuerza, pero lo que sí hay es un estado de necesidad grave, un estado de necesidad, hay miedo, hay necesidad económica detrás muchas veces, entonces es justo y sensato que se reconozca esta posibilidad de que el empleador puede decir, mire, el finiquito dice ciertas cosas, pero yo estoy disconforme con esto, pero necesito esta plata, ¿ya? Si no hacemos que el derecho atienda las necesidades de la humanidad, la verdad es que pasan cuestiones como el 2019, ¿ya? Que son reivindicaciones tremendamente justas ante un sistema que termina por aplastarlo, sí. No, y lo vamos a ver ahora. Para la gente de Zoom se preguntó si es que solamente en caso de artículo 161, no solamente. Vamos a ver en qué casos. Sí. Sí. No. La obligación es poner a disposición nomás. No es que lo firme. Bueno, ¿qué puede presentarse? ¿Qué casos pueden presentarse respecto a la reserva de derechos? Bueno, al trabajador lo despiden, si está en desacuerdo con la causal de despido, puede no firmar el finiquito y hacer la demanda correspondiente diciendo, sabe que no me pagaron esto, esto y esto, o puedo firmar con reserva de derechos. Si estoy de acuerdo con la causal de despido y en general con todo lo que me están ofreciendo, bueno, firmo el finiquito, no hay problema. La reserva de derechos es
un escrito bien rudimentario, en el sentido de que no hay un modelo, no es que la ley diga, de hecho, no es una creación legal, no es que la ley diga se puede hacer una reserva de derecho en ciertos casos. Ahora sí lo dice en caso del finiquito electrónico, ¿ya? Pero respecto al finiquito normal, todavía no dice qué es una reserva de derecho en realidad. Entonces es una creación entre jueces, entre profesores de derecho del trabajo, entre varios participantes que han creado la figura de esta reserva de derechos. Esta es una de las reservas más completas, aunque no tanto, ojo, pero en caso de que si solo se trate de un despido injustificado, esta puede ser, por ejemplo, la que dice acá: me reservo el derecho a demandar despido injustificado, devolución de DFC y prestaciones laborales pendientes. ¿Ya? ¿Cuál es más completa? Incluir la tutela de derechos fundamentales, incluir la nulidad del despido, incluir la demanda por accidente del trabajo, incluir las prestaciones laborales en específico, tal vez días compensatorios, aunque los tribunales dicen que con poner prestaciones laborales ya me cubre el resto, ¿ya? Pero la recomendación acá siempre es no dejar la situación a criterio del juez, ¿ya? Si nuevamente, también como con la inspección del trabajo, ayudemos al juez a que esto no sea un problema, ¿ya? Porque hay jueces que les encanta rechazar estas cosas. Entonces, con un goce diabólico. Así que la idea es que sea muy precisa la forma en que se reserva el derecho. Ojalá, si el sindicato tiene o conoce a la persona que va a patrocinar la demanda, ojalá esa persona haga la reserva, ¿ya? Porque esa persona es la que va a saber qué es lo que se va a demandar, cómo se llama en derecho, ¿ya? Y con eso que el trabajador vaya a firmar. Al trabajador siempre tiene derecho a revisar su finiquito antes de firmarlo, por más que algunos notarios sean bien pesados. Bueno, el trabajador siempre tiene que tener ese derecho, por último a sacarle una fotografía, irse, consultar y después volver y firmar. Pero eso, tómense el tiempo. He visto hartas causas que lamentablemente se pierden por eso, porque el trabajador puso me reservo el derecho a demandar. Eso no es suficiente. Algunos jueces podrán decir que sí, pero la vasta mayoría dice que no. Entonces, ¿para qué voy a estar arriesgándome a que me toque justo el juez que dice que sí, si el 90% no lo dice? Entonces, hagamos la reserva como si fuésemos con el juez más mañoso, ya que me pide todo. Y a veces la reserva puede salir bien larga, no importa. Ya, que las imposibilidades físicas no sean un problema, porque después tienen consecuencias jurídicas graves. Ya, igual es sensato hacer una reserva corta, pero bueno, mi recomendación siempre es que la persona que vaya a patrocinar la demanda haga la reserva, se la pasa al trabajador, el trabajador le escribe. Sí. ¿Ya? Perfecto. Muy buen consejo de la compañera. Para la gente del Zoom, son trabajadores que habían demandado y firmaron después de la demanda. Entonces, si yo firmo el finiquito con la demanda ya presentada, la empresa en cualquier momento puede agarrar el finiquito y decir, mire, acá hay excepción de finiquito, así que ya no corre esta demanda que ya partió, pero puede tirarle igual. Entonces, si hay una demanda que ya está presentada, bueno, reservarse esa causa. Me reservo el derecho a demandar despido injustificado, tutela de derechos fundamentales, bla, 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 y seguir las acciones en la causa RIT, tanto de la tribunal, tanto. Y así, oiga, ¿firmaron finiquito? Sí, firmamos un finiquito, pero la causa se entiende que sí. Así que muy buen consejo, compañera. Ya, luego. Voy a probar el micrófono, este micrófono. Me pasaron esto, pero no me enseñan a usarlo. Entonces, aquí, ¿se escucha? ¿Se escucha? ¿Escuchan las personas del Zoom? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Sí, se escucha. Se escucha. Perfecto. Entonces, los voy a dejar a ustedes. Si me puede ayudar la compañera que está acá, para que cuando hagan las preguntas las hagan con micrófono. Ya, nos preguntan puras tonteras. Ya. Muchas gracias. Son sindicalistas, tienen que saber, pues.
eso. Va a andar ¿Qué cosa? comentando todas, ¿Qué? va a andar ¿Qué? comentando todas las mierdas. Imagínate para el trabajo que tuve que hacer yo, weón. O sea, sí, hay que adecuarse a la tecnología, pero con previas Pero de capacitaciones. qué podrían hacer la cuestión y todo. Y yo era de otro grupo, pero mi grupo nunca se comunicó para hacer trabajo. ¿Sabe que hagan que baje el, La wea es que el me integró micrófono tu porque grupo, no pero debe antes de saber integrar Ya. mi grupo, debe saber que lo empezó a tiene dar el encendido? problema de Ya, los se están hablando mandados encima, con así que los voy a estar silenciando. Ya, si empiezan a hablar encima de cada uno, los voy a tener que silenciar. ¿Ya? Disculpen la actitud dictatorial. Luego, ¿qué indemnizaciones me tienen que pagar en casos de despido? Bueno, depende de la causal. Hay causales, las causales disciplinarias, sobre todo, implican que no se pagan las indemnizaciones, pero en el resto de las causales sí. Dígame. ¿En la reserva de derecho tiene que después tener abogado la persona? Muy buena pregunta. Para hacer la reserva, no. ¿Ya? Es un procedimiento que yo puedo hacer en cualquier momento. Sin necesidad de tener algún tipo de abogado, pero para redactarla es muy recomendable. Ya es muy Profe, aconsejable. disculpe. Necesito que me pidan la palabra, ojalá levantando la mano en el sistema, pero dígame. Ya, lo que pasa es que no sé si tengo yo mi teléfono pegado, está mostrando algún tipo de archivo, documento, porque a mí me sigue saliendo las páginas que mostró con respecto a la inspección. El manual de procedimiento. Sí, tiene toda la razón. profesor. Gracias. Ahora estoy compartiendo la pantalla según el PowerPoint. ¿Sí? ¿Está todo bien? Ya, yo no escuché lo que dijo la dirigente. Asumo que... Pero la gente de Zoom ve entonces la... ¿Sí? Ya, perfecto. La dirigente dijo algo pesado, la anterior que dijo que los dirigentes deberían... ¿Sí? ¿No? ¿No? Ya. Ya, yo no escuché bien porque se están riendo acá el Zoom. Bueno, cuéntenle el chiste por último. Ya luego las indemnizaciones que se tienen que pagar, si es que el despido es disciplinario, o sea, por culpa del trabajador, en general son solamente las vacaciones, las prestaciones adeudadas. Ya, pero si se despide por necesidades de la empresa, se tiene que pagar la indemnización sustitutiva de aviso previo si es que yo no lo aviso con 30 días de anticipación. Ya eso, los despidos por necesidades de la empresa se avisan con esos 30 días. Si no lo aviso, bueno, un sueldo más. Y la indemnización por años de servicio, que es la indemnización por desde un año, es por cada año en fracción de 6 meses. Qué maravilla la tecnología. Es por cada año y fracción de 6 meses. Entonces, si yo tengo 2 años y medio, me pagan 2 años, pero si tengo... no, me pagan 3 años, pero si yo tengo 2 años, 3 meses, me pagan solo 2 años. Ya, y esto desde el año. Ya no es que los 6 meses me pagan el año, no. Desde el año se empieza a hacer esa regla. Y indemnizaciones adicionales que pueden ser en caso de condenas por despido injustificado, de derechos fundamentales, pero eso es después de firmar el finiquito. Y el finiquito jamás me van a reconocer un recargo por despido injustificado porque eso es reconocer que la causal está mal invocada. ¿Ya? Ya, parece que alguien reclamó por las preguntas. Sí, acá yo estoy manejando los tiempos, por si acaso, y estamos bien. Por eso yo permito las preguntas. Si estuviéramos muy encima, yo cortaría las preguntas. ¿Ya? Pero la idea es que se escuchen entre ustedes. No es... Esto es para todos, no solamente para uno. ¿Ya? Esas son las indemnizaciones. Va a estar en el PowerPoint por si acaso. Sí, dígame. Si una persona lleva un año trabajando, 3 años con licencia, vuelve a la pega, lo despiden, ¿qué le pagan? Ya. Si está con licencia, los años de servicio no son por años de trabajo efectivo, es por antigüedad. Entonces, si yo estuve con licencia, esos años se pagan. 4 años. Sí. Exactamente. Eso, es fecha de antigüedad, no de trabajo efectivo. ¿Ya? Además sería difícil calcular el trabajo efectivo. ¿Qué juicios nos podemos enfrentar? Bueno, son varios juicios, la verdad no abarqué los juicios del sector colectivo, porque eso es el segundo semestre, estamos en derechos individuales, entonces son más relacionados con el despido. ¿Ya? Entonces puedo
llegar a un despido injustificado, nulidad del despido, despido vulneratorio de derechos fundamentales, el autodespido, y también vamos a ver al final otros juicios individuales. Ya los juicios colectivos como las prácticas antisindicales, como la reclamación de resoluciones de la inspección del trabajo, los veremos en el segundo semestre. ¿Cómo es el juicio en general? ¿Ya? La idea de esto no es que sea procesal, que de hecho es un ramo que es aburrido hasta para los abogados, entonces no los quiero aburrir, sino que la idea es que tengan más o menos la noción de la estructura. ¿Ya? ¿Cómo parte? Bueno, con una demanda, ¿ya? Esta sí tiene que ser escrita y presentada con patrocinio de abogado, ¿ya? Puede ser abogado particular o abogado público, ¿ya? Aquí yo siempre hago la prevención de que en mi experiencia por lo menos, los abogados públicos de la Oficina de Defensa Laboral son muy buenos abogados, son abogados que están curtidos, o sea, tienen harta experiencia, ven estas causas todos los días. Hay veces está el mito de que por pagar me va a ir mejor. No, no es cierto. En este caso no es cierto, sino que los abogados públicos, yo les tengo mucha admiración. Yo nunca los he visto en acción porque nunca he ido por empleador en un juicio laboral, siempre voy por trabajador, pero sí tengo muy buenas referencias. Nunca, a lo más es que la institución se demora mucho en dar la hora, pero luego de eso, cuando está la demanda interpuesta, son muy eficientes. Yo nada que decir al respecto. Muy buenos abogados. ¿Ya? Eso sí, me parece que están los topes de 420.000 máximo de sueldo, hay topes también de cuantía, que es hasta 2 millones, una cosa así, pero si cumplen los requisitos, yo recomiendo mucho los abogados públicos, son muy buenos. ¿Ya? Al menos en Santiago, no he visto otras regiones porque no vivo en otras regiones. Ya, luego, tenemos la presentación de la demanda, que es los plazos son cortos, entonces a todos los afiliados, a las bases que fueran despedidas, siempre la recomendación es lo más rápido posible, ¿ya? Porque, sí, con el micrófono, con el micrófono. Para los efectos que voy a ver, sí, pero claro, yo en principio, dentro de la relación laboral pueden producirse demandas civiles y demandas penales, querellas penales, ¿ya? Esos son los casos más, tal vez densos, o los que están fuera de la legislación, pero el común es que sean demandas laborales, ¿ya? Muy buena pregunta. Entonces la demanda en general tiene un tiempo acotado, siempre es como 60 días hábiles, que es de lunes a sábado, contando. De hecho, hay una página que es muy buena, que es www.contadordedías.cl, donde uno pone la fecha de despido, le pone 60 días y eso calcula, pero precisamente cuál es el último día para demandar, porque cuenta los días de lunes a sábado sacando feriados. Ya eso es un material que facilita mucho el trabajo. ¿Ya? Entonces son 60 días, la idea es actuar rápido. Una demanda no se hace en menos de 2 semanas. ¿Ya? Hay demandas bien simples que está bien, pero una demanda hecha en una semana es un trabajo mal hecho. ¿Ya? No, o sea, no estoy cuestionando al abogado que lo hace, sino estoy diciendo que si a mí me hacen hacer una demanda grande en una semana, no va a salir lo mejor. No va a ser, va a cubrir los puntos fundamentales, pero van a haber necesariamente errores. Ya, la idea también aquí es ayudar al sujeto que va a estar, o la persona que va a estar patrocinando la demanda. Entonces, presentada la demanda, me van a citar a una audiencia llamada audiencia preparatoria, como en 1 o 2 meses después de la presentación de la demanda. ¿Ya? Esto es con los tiempos de Santiago. Ya, esto todo es con los tiempos de Santiago. En regiones generalmente es más rápido, ¿ya? Porque la ley dice, me parece que dice 30 días, pero eso es un sueño en Santiago, me parece que en regiones sí. ¿Qué se hace en esta audiencia preparatoria? ¿Y qué es lo que ustedes como dirigentes pueden apoyar con la prueba? ¿Ya? Acá dice que se presentan las excepciones, son las defensas del demandado. Está la etapa de conciliación, que es muy importante, y la etapa de prueba. En la etapa de prueba, acá no llevo los testigos, no cito a las personas, no es que van a hacer el testimonio y vamos a presentar los documentos. Lo que yo voy a hacer es llevar los documentos, decir, mire, estos van a ser los documentos que yo voy a traer al juicio, que va a ser después, estos van a ser los testigos, entonces son los datos nomás, nombre, root, apellido, nombre, root, estado civil, oficio y domicilio, ¿ya?
Si voy a pedir peritajes, voy a pedir los peritajes que se hagan durante el tiempo que queda para el juicio. Entonces, es preparatoria porque es preparación para el juicio. ¿Ya? Entonces, la idea es tener visto toda la prueba que voy a llevar, pero, por ejemplo, los testigos, que generalmente es lo más complicado, como para citarlos, solamente necesito sus datos. ¿Ya? Entonces, el dirigente sindical ahí, lo mejor es que ayude con las pruebas. ¿Ya? Y por eso uno siempre recomienda que los dirigentes, todas las cuestiones o todas las comunicaciones con la empresa sean por escrito, ¿ya? Porque en materia laboral hay libertad de prueba. Yo no tengo que llevar el papel notariado y visado por 5 instituciones para que valga, sino que un correo electrónico es prueba. Es prueba y además es súper fácil porque es prueba que dice de quién es el correo. ¿Ya? Un WhatsApp, por ejemplo, ¿es prueba? Sí, es prueba, pero dice un número. ¿Ya? O a cualquier número yo le puedo poner cualquier nombre que yo quiera. Jefe, y le pongo un amigo, jefe, y el amigo me manda la prueba. No, los tribunales se lo cuestionan, dicen, ya, dice jefe, pero tiene que probarme que sea el jefe. ¿Ya? En cambio, el correo no, el correo dice la dirección, el correo es ideal como prueba. ¿Ya? Entonces, todas las comunicaciones que se hagan como dirigentes sindicales, idealmente con esa prueba. Hay una pregunta en el Zoom. Dice que están con la pantalla pegada. A ver. ¿Cuál es la diapositiva que están viendo? Estructura, juicio general. Estoy en esa. Ah, perfecto. Ya, perfecto. Entonces, esa es la audiencia preparatoria y lo que se puede hacer acá también es la conciliación. ¿Ya? Es un elemento groseramente importante en materia laboral porque es la posibilidad de cerrar el juicio con un acuerdo. ¿Ya? A mí no me gustan los acuerdos y creo que a nadie le gustan los acuerdos porque uno esperaría que sus derechos sean cubiertos al 100%. A nadie le gusta decir, ya, cedo el 50% de mis derechos, al parecer irrenunciables. Pero lamentablemente en este sistema que tenemos, los juicios se están demorando año y medio. ¿Ya? Año y medio en Santiago. En regiones me parece que es menos, pero después del año y medio viene el recurso de nulidad de la empresa o del trabajador, que se va a la Corte de Apelaciones. La Corte de Apelaciones, que funciona de las mil maravillas, se demora un año también en tramitar el recurso, y la Corte Suprema otro año más para efectos del recurso de unificación de jurisprudencia. Hay formas de recurrir siempre, pero el problema es que el juicio se demora mucho, ¿ya? Y eso para un trabajador no siempre. Hay trabajadores que, claro, tienen algunos ahorros, alguna previsión que los apoye durante el juicio, pero hay casos en que no nomás, y es súper humano el que no lo sea así, si al final mi sueldo es mi sustento, si me cortan mi sueldo, ¿de dónde voy a sacar sustento? Así que a veces, o buena parte de las veces, es conveniente llegar a una conciliación, ¿ya? ¿Cuáles son los rangos? Depende del caso. Y lamentablemente depende también del tribunal y depende del juez que me vaya a tocar, ¿ya? Aquí también hay un ejercicio de honestidad que me parece que no se hace mucho en tribunales, que es decir, un poco la tendencia del juez. Los jueces, sí, son organismos independientes, se supone que no tienen partidos políticos ni nada, pero sí son personas con ideas preconcebidas de la realidad, son personas que tienen experiencia en esto, son personas que son personas al final, eso es, no son robots, no son genios magníficos, sino que son personas tal como todos los que estamos aquí, pasan por la academia judicial, tienen una formación rigurosa, pero tienen sus ideas preconcebidas y la idea también es conocer al juez, y eso es parte de la pega del abogado, conocer quién va a ser el juez que me va a tocar. Ya, entonces, un juez más pro trabajador puede ser más generoso en las bases de conciliación. ¿Qué son las bases de conciliación? Cuando se llega a la etapa y se dice, las partes quieren llegar a un acuerdo, el juez, en virtud de lo que lee en la demanda y en la contestación, puede decir, mire, entre las posibilidades estamos más para acá que para acá, así que esto es lo que yo propongo. 50%, 30%, 5%, 90%. Ya depende mucho de la situación. No es como que yo les pueda decir, miren, váyanse por el 70% y van a ganar siempre, sino que depende mucho de la causa. ¿Ya? Y también, muy importante, que un compañero haya sacado más antes no significa que yo voy a sacar lo mismo. ¿Ya? Porque los acuerdos dependen mucho de las circunstancias. Ahí es trabajo del abogado y también trabajo del dirigente hasta cierto punto, ver hasta dónde se puede llegar y aconsejar. ¿Ya? ¿Qué es lo que gano con un acuerdo?
tiempo, no voy a recibir el resultado tan tarde, y certeza, porque yo siempre puedo perder un juicio, siempre, 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 ¿ya? No hay juicios ganados, ninguno, hay juicios más probables, pero nunca hay un juicio ganado, siempre puede pasar que, no sé, no están los documentos, el testimonio fue súper extraño, justo me tocó un juez vanguardista que le encanta cambiar las cosas, ¿no? Y puedo perder ya los juicios ganados. El trabajo del abogado es hacer lo mejor posible, pero el abogado que asegura resultados es un mentiroso, ¿ya? Es un charlatán. Ya eso, he visto publicidad de ese estilo, como no, aquí no hay juicio ganado. ¿Ya? Puede siempre pasar algo, y ¿quién se hace cargo de las expectativas del trabajador que le dijeron que iba a ganar? Nadie. Así que es un ejercicio de responsabilidad siempre eso. Bueno, se termina la audiencia preparatoria, después se supone que 60 días después debería estar la audiencia de juicio donde se rinde la prueba. Ya, o sea, llevo los testigos efectivamente. Sí. Profe, Bien, buen comentario acá. Ya, ¿qué cosa? Un ejemplo de excepciones, excepción de pago o excepción de finiquito. Sí, me demandaste, pero yo ya te pagué lo que me estás demandando. O ya me pagaste, pero tú firmaste un finiquito, así que está todo bien. O me demandaste, pero pasó mucho tiempo. Ya la excepción de caducidad. Si es que yo me demoré mucho en presentar la demanda, pasé de los 60 días, una excepción de caducidad es probable. ¿Ya? Y como les dije, la audiencia de juicio puede estar para harto después, 8 meses en algunos juicios en tribunales de Santiago. Y después de eso, recurso de nulidad en la Corte de Apelaciones y recurso de unificación de jurisprudencia en la Corte Suprema. ¿Ya? Un juicio laboral dura entre 1 mes y 3 años. Así de voluble puede ser la situación. Y en cualquier momento del juicio yo puedo llegar a acuerdo. ¿Ya? No es que solamente la audiencia preparatoria, sino que en cualquier momento, si las partes estamos de acuerdo, presento el acuerdo y se termina el juicio. Lili levantó la mano. Sí, hola, profe, buenas noches a todos. Mire, a modo de reflexión, siempre me ha incomodado, me ha molestado que en el tema de la conciliación, en la inspección del trabajo y la empresa te pueda ofrecer el reintegro de las funciones. Eso siempre porque finalmente, en el objetivo, digamos, el empleado se va a ir igual, porque reintegrarte en medio del comienzo de un juicio, que por último lo dejaste de lado, siempre va a existir la posibilidad de que la jefatura te va a querer cansar igual. Eso como a modo de reflexión. Yo no sé si eso en algún momento se ha escuchado, se va a sacar, no sé. Me hace ruido eso. ¿Que propongan el reintegro? Claro, o sea, que como parte de la conciliación pueda que te reintegren a las labores. Ah, ya, eso no lo había Federico. escuchado antes, la verdad. Pero sí, es extraño sobre todo porque, como vamos a ver, los despidos justificados no llegaban al reintegro. Solamente los despidos discriminatorios pueden llevar al reintegro y son raros en nuestra legislación. Pero es una reflexión que me parece adecuada. Gracias, Lili. Ya, y esa es la estructura del juicio ordinario. La estructura del juicio monitorio se supone que es más corto, pero no es más corto, ¿ya? Porque la idea era que las causas fáciles o las causas de bajas cuantías fueran presentarla y ganarla, y eso es todo, ya sin necesidad de audiencia. Pero se requiere un reclamo en la dirección del trabajo, y el reclamo lleva a la conciliación ante la inspección del trabajo, que no tengo los números, así que no puedo hacer ninguna aseveración, pero mi experiencia no es tan buena. O sea, las empresas sobre todo llevan como, o a mi parecer se ponen en una postura de, bueno, esto no es el tribunal, así que no llevo mucho que acordar. O por lo menos las posturas que yo he visto que se llevan al tribunal son distintas de las que tienen en la inspección. En la inspección lo ven más como un trámite, en tribunales es más como ya, lleguemos con los montos de acuerdo. Entonces, hay casos donde no es tan recomendable, pero el reclamo ante la dirección del trabajo es necesario para el reclamo monitorio, el juicio monitorio, que es una demanda, y con esa demanda, sin audiencia previa, el tribunal dice que sí, dice que no, o considera que falta prueba. ¿Ya? En cualquiera de los casos, la persona afectada, el empresario o el trabajador puede decir reclamo que esta sentencia no está bien, así que nos citen una audiencia única, ya que es
una preparatoria y una de juicio juntas. Entonces ahí sí hay que llevar a los testigos, se hace la conciliación y además se lleva a los testigos, se hace todo junto. Ya la idea es hacerlo más corto y en la práctica también se hace más corto. ¿Ya? Y en estos casos solamente está el recurso de nulidad. O sea, solamente es un año más en Corte de Apelaciones. No es hasta la Corte Suprema esto. ¿Ya? Como opinión o recomendación a ustedes como dirigentes sindicales es, bueno, vayan como testigos. Ya, si aquí sabemos que en la práctica nadie quiere ir como testigo. Tiene que ser o una cultura empresarial donde no despidan a nadie o no le tengan mal a nadie por ser despedido, o alguien con fuero. Ya, por eso es importante que los testigos todos sirven, aún los que son de oídas, o sea que no vi la situación pero me la contaron. Ya me la contaron 3 trabajadores distintos cómo era la cosa. Entonces, siempre es útil tener un dirigente sindical como testigo, ya por lo menos en mi experiencia así lo es. O compañeros despedidos, también. O, lamentablemente, compañeros que los quieren despedir, ya que quieran ser despedidos, que quieren irse de la empresa. Eso es una práctica, es triste, es bastante triste, porque bueno, me quiero ir de la empresa, ya, ¿cómo me voy de la empresa? Defendiendo los derechos de mis compañeros, pues como ese va a ser mi castigo. Pero lamentablemente la cultura judicial también es así, o sea, los tribunales no tienen ningún problema con que el testigo sea el gerente, la persona de recursos humanos y el contador, ya que son todas personas que sí, pueden dar su opinión objetivamente, pero su empleo depende del demandado. Y eso es causal hasta de implicancia para un juez. Si yo soy un juez y soy empleado de alguien, no puedo juzgarlo. ¿Por qué? Entonces puedo dar testimonio tranquilamente de los hechos. ¿Ya? Entonces, eso es algo que a mí personalmente nunca me ha calzado. Pero es así. Entonces, la idea es darles tips para que ustedes como dirigentes sindicales puedan ir. Y el tip principal como testigos es respondan lo más ampliamente las preguntas del abogado demandante y lo más escuetamente las preguntas del abogado demandado. ¿Ya? Esto no es como cáguenle la pega al abogado demandado, pero sí es que tengan cuidado con ese abogado, porque puede estar buscando trucos. Ya generalmente el demandante no está buscando ese truco con ustedes, sino con el otro testigo. ¿Ya? Así que esa es la recomendación general. Y no mentir. ¿Ya? Eso es muy importante. Hay gente que piensa que el abogado ya mentamos y tenemos el juicio listo. No, las mentiras generalmente rompen las teorías de los casos. No es recomendable mentir en un juicio. Sí. Con el micrófono. Sí. Es que es que no, el despido, los vulneratorios, es que todos los despidos pueden ser injustificados. Entonces, cuando yo demando despido vulneratorio, en ese caso debería ser por tutela, que es el otro procedimiento que vamos a ver. No. Ay, es una muy buena pregunta. Ya, sí, no. Ya. Si a un trabajador lo despiden sin carta, ¿qué tengo que hacer? Si a un trabajador lo despiden, si me despiden, si no me dan la carta de despido, ¿qué tengo que hacer? A veces... Ya, eso es muy importante. Apenas vean que hay un caso de un trabajador que va no tiene carta, mandarlo a la inspección del trabajo. ¿Ya? Porque no es que la inspección va a probar que el despido se provocó, pero sí da luces de, ya no está mintiendo. ¿Ya? Algo está pasando, claro. No es como la inspección va a certificar, no certifica nada, solamente acoge lo que dice el trabajador, pone el reclamo y cita las partes. No prueba nada, pero sí es un elemento que un juez diría, ya, fue después de la inspección. Pues no es como que no es como que estaba trabajando y dijo que me despidieron para sacar algo, sino que efectivamente fue a reclamar por sus derechos. ¿Ya? Y lamentablemente también en la cultura judicial de este país, los jueces, hay varios que dicen, si yo no reclamo es porque no estaba pasando nada. ¿Ya? Y eso lo he visto en hartos lamentables juicios. Perdón.
Sí, pues pasa que en ese caso, si uno no hace el reclamo, la empresa básicamente lo que podría hacer es despedirnos por abandono de trabajo. Claro, claro, y eso es lo que pasaba, ese era el gran truco de antes. Las empresas despedían solamente de forma verbal, ándate para la casa, te voy a mandar la carta de despido en 5 días, en 5 días llegaba la carta de despido, pero era por faltar esos 5 días. Entonces, un despido por necesidad de la empresa se convirtió en un despido por falta y ese es sin indemnizaciones. Entonces, además, mancha para el futuro. Todas las empresas piden finiquito, el finiquito anterior y la carta de despido anterior. Me encantaría que no fuera así, encuentro hasta un poco ilegal que sea así, pero pasa. Entonces, lo mejor es tener No, se aparece en la causal. Sí, en los finiquitos también, o lo menos lo que yo he visto, siempre aparece en la causal. ¿Ya? No aparece explicitada la causal, pero... O no aparecen los hechos, pero aparece la causal. ¿Ya? Eso. Entonces, ¿qué juicios puedo encontrar? Bueno, despido injustificado. ¿Cuándo voy al despido injustificado? Cuando hay una mala aplicación de la causal, cuando no se nombró causal alguna, ¿ya? En casos de despidos verbal, he visto hasta cartas muy malas que no dicen la causal, que dicen, como no, usted faltó su trabajo, pero no, me tienen que decir, ¿cuál es esa causal? Es la del 160, número 3 del Código del Trabajo. Y me tienen que decir además los hechos, o sea, no basta tampoco con citar la causal, tiene que decir 160 número 3 del Código del Trabajo por faltar el 5, 6 y 7 de abril. Así se cumple la causal. También, si yo le pegué a un compañero, mire, lo estamos despidiendo por vías de hecho, que está en el 160 número 1, me parece, del Código del Trabajo, letra tanto, vías de hecho, por pegarle a tal persona en tal lugar a tal hora, tiene que ser específica. Ya las causales genéricas pierden en todos los juicios. El micrófono. Si la desvinculación es por injustificado por falta, y es el último día del mes y el primer día del mes, ¿se puede desvincular si no es el mismo periodo? Ahí no escuché bien los días, pero sí, esto va en la clase de despido, pero claro, el despido por ausencia es por faltar 2 días seguidos en el mes, 3 días en el mes, no necesariamente seguido, y 2 lunes. Entonces, claro, si se termina, si la primera falta es el último día del mes y la segunda es el primer día del mes, es un nuevo mes, así que la causal es injustificada. Tiene que ser del mismo periodo. Sí, tienen que ser el mismo mes. Ya, bueno, el plazo para demandar en este caso es 60 días hábiles, ya, como vimos, de lunes a sábado, contadordedías.cl, gran página. No hay lugar para donaría porque esa página es muy buena. Y se puede ampliar hasta 90 días si se reclama la inspección. ¿Cómo funciona esto? Yo estoy en el día 14, voy a la inspección, se demora 15 días, se reinicia al final en el día 14. ¿Ya? Sí. Con el micrófono, por favor. Ya. Ya. El comité paritario no tiene facultades de despido. El que tiene facultades de despido es el empleador. Y pueden pedir cualquier cosa, ya, pero las decisiones o las solicitudes que son obligatorias del comité paritario son las que dicen relación con la higiene y la seguridad, no con los despidos. Entonces, ¿puede pedirlo? Sí, puede pedirlo, pero que vaya a ser hecho, que el empleador le haga caso, ya es cosa del empleador. Y el empleador va a tener que hacerse responsable de esa decisión. Eso. Y si las causales, si está bien la causal o si las pruebas son falsas, bueno, entonces el empleador va a salir perdiendo con esto.
¿Cómo? Sí, o sea, la carta debería decir que primero el comité se está excediendo de sus facultades y además que las pruebas son falsas. Eso debería... Sí, eso es con votaciones nuevas y se me excede un poco de la clase. Así que eso lo podemos hablar en asesoría. ¿Ya? Miren, el tiempo se me va acortando, así que... ¿Cómo? ¿Absolución? Ah, no hay presunción de despido. No es presunción de despido. No. Es buena prueba, pero no es presunción. En este caso, es que el ministro de Fe, como no certifica los hechos, no puede dar cuenta de que estos son efectivamente reales. ¿Ya? Eso. Entonces, lo que voy a hacer ahora es irme de corrido hasta el final y después dar espacio para las preguntas para que no se nos vaya la clase sin terminar la materia. ¿Ya? Las indemnizaciones que hablamos son las que, bueno, necesidades de la empresa, sustituida por años de servicio, sustituida de aviso previo, años de servicio, indemnización, sanción. Ya mientras más grave sea lo que me imputan, más grave va a ser el recargo. El recargo de las necesidades de la empresa es 30% sobre la indemnización por años de servicio. Esto va a estar acá para que ustedes lo puedan consultar con tranquilidad. ¿Ya? Y esto es si yo demando un despido disciplinario, o sea, un despido por faltas, y gano, significa que la causal se entiende como de necesidades de la empresa en teoría y me tienen que pagar como si fuera necesidades de la empresa. O sea, sustitutiva, años de servicio y el recargo correspondiente. Luego, el juicio de nulidad del despido. Este es un despido que no produce efectos parciales. Ya esto es principalmente en caso de no pago de cotizaciones previsionales. Si el empleador durante la vida o la relación del trabajador no pagó las cotizaciones, entonces se produce esta nulidad del despido, que es que al trabajador le tienen que seguir pagando el sueldo, el trabajador no tiene que seguir trabajando, pero le tienen que seguir pagando el sueldo hasta que le paguen bien sus cotizaciones, ¿ya? Hasta que se las convaliden. Esto tiene un plazo de 6 meses para demandar, pero lo normal es demandarlo junto con el despido injustificado. Entonces, por eso la idea es todo en 60 días, todo se puede presentar junto, y es más sensato presentarlo junto. Entonces, por eso hay que actuar rápido. Son 6 meses, pero solo para nulidad. Si yo lo presento 5 meses, entonces perdí el despido justificado, pero tengo la nulidad todavía. ¿Ya? Y por esto siempre hay que verificar que las cotizaciones estén pagadas, ¿ya? Independiente de lo que diga el finiquito. Hay veces que el finiquito dice, no, las cotizaciones están súper pagadas. Y uno se mete a pedir red y está igual que cuando entró a trabajar. No. En ese caso, el despido es nulo. Otros casos de nulidad del despido, pero no se llama así, es cuando efectivamente el despido queda sin efecto, que es poco, son pocos casos. En casos de fueros, ya si a ustedes como dirigentes sindicales los despiden sin desaforarlos, bueno, el despido tiene que ser nulo y los reintegran a trabajar. Las mujeres embarazadas, ya, o con fuero después de haber tenido su hijo o hija, también tienen este derecho. También en caso de fallecimiento de un familiar, no recuerdo cuál familiar en específico o quién tanta cercanía, pero cuando fallece un familiar yo tengo un mes de fuero. Sí, yo no lo sabía. Hay un mes de fuero en caso de fallecimiento de determinados familiares. Ya, entonces la empresa, lo importante del fuero es, ¿me pueden despedir? Sí, pero solo con autorización del tribunal, solo si me demandan por desafuero. ¿Ya? Entonces no soy invulnerable por tener fuero. El fuero tiene que ser ejercido con muchísima responsabilidad. Luego, ya, en caso de fuero laboral, ya, sí. El juicio de desafuero, si pierdo el juicio de desafuero, si efectivamente el dirigente sindical, me voy a poner en un caso, la mesa se salió un poco de control en la negociación, aproveché de golpear al jefe que siempre había querido golpear, fue una delicia en mis manos, pero se comprobó completamente y hay vías de hecho. Pierdo mi fuero y el empleador está facultado para despedirme por vías de hecho, ¿ya? Sin indemnizaciones y algo que me parece más grave, dejando a los trabajadores sin su dirigente, ¿ya? El cargo tiene que ser ejercido con suma responsabilidad. Y en realidad yo estoy contándole a dirigentes sindicales que son de muchos años, así que no estoy contando nada nuevo, pero sí.
En caso de, sí, hay ciertos casos donde el fuero se termina sin necesidad de desafuero, como los trabajadores por contrato. En caso de fuero por negociación colectiva, los trabajadores contratados a plazo, termina su fuero, termina su contrato y termina su fuero también. ¿Ya? Luego, el despido con vulneración de derechos fundamentales. Este se rige por un procedimiento especial que se llama el procedimiento de tutela, pero este procedimiento es igual al de aplicación general en cuanto a los plazos, en cuanto a las presentaciones, pero la prueba es indiciaria. ¿Qué significa esto? Que yo no tengo que probarle al juez la vulneración de derechos fundamentales, le tengo que generar sospecha. ¿Ya? Por ejemplo, había un caso de un trabajador, no me acuerdo de qué repartición, que era bacheletista y el empleador lo supo, pero ¿cómo lo supo? Por su Twitter. En Twitter él tiraba como, bueno, grande Bachelet, la M, y eso. Entonces, el gobierno era de Piñera. Entonces, sí, con los Twitter solo yo no pruebo que el empleador vio y dijo, este hueón, ¿qué hago? No. Con el Twitter él empezó a generar sospecha. Dijo, ya, perfecto. Y vio que el jefe tenía interacciones con él en Twitter, ya que tal vez le había puesto me gusta, había reaccionado a sus comentarios. Entonces, sí, no se probó, no es la prueba en definitiva, pero generó en el empleador como sospecha. Y cuando se genera esa sospecha, el empleador tiene que probar que su actuar fue justificado. Y en este caso no había razón para despedir al trabajador. Entonces, ¿qué hizo el juez? Dijo, bueno, yo sospechaba que esto había sido por lo del Twitter, no había otra razón para hacerlo, parece que sí lo fue. Despido vulneratorio de derechos fundamentales. Ya, este despido tiene los mismos efectos que un despido injustificado, no vuelvo a trabajar, me pagan indemnizaciones, pero una sanción adicional de 6 a 11 remuneraciones. Es un despido más grande. ¿Qué tipo de derechos son los que están protegidos? Los derechos fundamentales. Bueno, a propósito del tema constitucional, el derecho a la integridad física, psíquica, si me despidieron como una forma de acoso laboral, también es una vulneración de derechos fundamentales. Si me estaban discriminando, hoy día que hay muchos trabajadores extranjeros, también lamentablemente surge mucha discriminación si despiden a un trabajador por ser de cierta, por su color de piel, por su nacionalidad, por su orientación sexual. Es un despido vulneratorio de derechos fundamentales y sí, jamás el empleador va a poner en la carta de despido, mira compadre, te despido porque no me gusta la gente de tu tipo, así que te voy a echar. Jamás va a pasar. Siempre es un despido por necesidades de la empresa, siempre es por otra causal. Uno tiene que buscar cómo generar esta sospecha con otras pruebas. ¿Ya? La garantía de indemnidad, y esto es muy importante, la garantía de indemnidad es el derecho fundamental que yo tengo a acceder a la justicia, a que si a mí me vulneran algún derecho en mi trabajo, yo poder ir a la inspección del trabajo sin sanción, ¿ya? Sin represalias, ¿ya? Si yo voy a la inspección del trabajo, no es que esté protegido, tenga una aura de protección, no tengo fuero, pero hace que el tribunal pueda sospechar mucho más rápidamente que si me despidieron justo después de que yo fui a la inspección y que notificaron al empleador, probablemente me despidieron por eso. ¿Ya? Entonces, es importante para ese despido dos cosas. Primero, que yo haya ido a la inspección antes del despido, y segundo, que el empleador sepa. ¿Ya? Si el empleador no sabía, entonces, y si yo no pruebo que él sabía, no me va a salir la garantía de indemnidad. ¿Ya? O sea, si alguien quiere hacer como bueno, me despidieron, así que voy a la inspección del trabajo para que justo, no. Porque si yo no puedo acreditar que el empleador sabía, la verdad es que el empleador no puedo probar que me despidió por eso. ¿Ya? Entonces, bien importante eso. Y los juicios de prácticas antisindicales también se ven por este procedimiento, donde solo se exige la sospecha. ¿Ya? Y en ese caso también son trabajadores que pueden volver a trabajar. Caso muy emblemático, el caso de... no, ese no fue un caso de eso. Estaba pensando en el caso de LAN, pero en realidad ellos son trabajadores que estuvieron en huelga por muchos años, ¿no? Ya. Estas son las sanciones, no es necesario verlas. El autodespido. Ya, vamos a ver autodespido y otros juicios, y tengo 10 minutos, perfecto. El autodespido. Sí, esto es en caso de que el empleador sea en caso de que no sea la falta del trabajador, sino que es el empleador el que incurre en la falta. ¿Ya? Es el empleador que no me paga los bonos que correspondían.
Las cotizaciones, un caso clásico, si es el empleador que, por ejemplo, se cometió algún tipo de acoso en contra del trabajador y el empleador no hizo nada, hay un despido que puede ser un autodespido en este caso, ¿ya? O si el empleador mismo, esto pasa también en las empresas más pequeñas, que es el mismo dueño el que genera los actos de acoso laboral o sexual, bueno, en estos casos yo me puedo autodespedir, no tengo por qué estar soportando estas cosas, ¿ya? Pasa mucho, por ejemplo, en casos de bonos. Un aspecto que ven muy grave los jueces es que al trabajador no se le pague su remuneración. Entonces, si yo tenía un bono, es clásico ejemplo. Yo le entregué, el empleador le entregó un bono a los trabajadores por 4 meses. Ese bono no estaba escriturado, pero no tenía una justificación por el empleador, pero lo entregó y lo siguió entregando. O tal vez lo hizo, pero lo hizo como moneda de cambio y les dijo ya, pero se portaron mal, así que les quito el bono. No puede. Si se generó algún tipo de cláusula tácita o derecho adquirido que tiene que ser declarado por un tribunal, entonces los trabajadores tenían derecho a ese bono y si no me lo pagaron después, porque sí, me puedo autodespedir. Eso es grave, eso es muy grave. ¿Ya? No es llegar y quitarle un derecho a los trabajadores. Entonces, ¿qué tengo que hacer en el caso de autodespido? Es que el trabajador manda la carta. ¿Ya? Y aquí es extremadamente necesario que sea a través de un abogado, porque también he visto cartas de trabajadores que lo escribieron ellos y que, claro, pueden ser bien cultos y saber algunas leyes y estar bien versados, pero no necesariamente significa que van a darle al clavo con lo que tengo que demandar. Entonces, mejor hacerlo con la persona que va a demandar, que puede ser, como les dije, abogado público, abogado privado, de lo mismo, pero que lo haga la persona que va a patrocinar la causa, porque en esa carta después tiene que demandarse. ¿Ya? Entonces, que lo haga una persona que sepa de derecho, digo, el abogado que va a demandar, ni siquiera alguien que sepa de derecho, al que va a demandar, ¿ya? Y una vez que yo envío la carta, yo no tengo que seguir trabajando, tengo que enviar la carta 3 días después de mi autodespido. Mi autodespido es cuando yo decido no ir más. Entonces, y aquí la sanción, si yo pierdo, después tengo que demandar. Ya tengo 60 días de mi autodespido para demandar al empleador, porque no me va a pagar las indemnizaciones por sí solo, ¿ya? Sería ideal, pero no es cierto, no va a pasar. Entonces, una vez que tengo 60 días para demandar, y es vital que se prepare el autodespido, ya que yo tenga toda la prueba antes, no dejar nada al azar, porque si yo pierdo mi autodespido, perdí absolutamente todo. Es como si yo hubiese renunciado, me voy con lo opuesto, nada más. Entonces, no es simple, y tiene que ser un incumplimiento grave también, ¿ya? El caso de las cotizaciones previsionales es un muy buen caso, pero por ejemplo... Sí. Me parece que sí, me parece que sí. Tengo que verlo con más tranquilidad, pero entendería que sí. Por ejemplo, un caso de si yo estuve trabajando 11 años en una empresa y no me pagan un mes de cotización, puede que no sea tan grave, ¿ya? A mi parecer, cualquier cotización es grave, pero no todos los jueces piensan lo mismo, ¿ya? Entonces, ¿qué es grave? No tenemos, la verdad, una definición, pero sí hay que, mientras más grave, más posibilidades tengo de ganar, y mientras más esté en el modo gris, más me estoy arriesgando. Entonces, los autodespidos tienen que ser con mucha preparación. ¿Sí? ¿Alguien tenía del sub? ¿No? Sí, Ya. profe. Sí, dígame. No, profesor, más que nada una reflexión. Contra más me capacito, la verdad que más me soluciona nuestro sistema y nuestros creadores, digamos, de legislación que dificultan absolutamente todo, y ello me recuerda, digamos, la frase del señor Guzmán, que la cancha quede, digamos, mirando al cielo y que todo quede, digamos, cuesta arriba. O sea, que un juicio laboral se puede demorar hasta 3 años y medio, siendo de que vivimos en un país donde necesitamos pagar las cuentas al mes y nuestro endeudamiento es de casi 15 veces los sueldos que tenemos. La verdad que es como para mirarlo y mirarlo con pena, ¿no? O sea, no sé, pues, cada vez complejizan más la situación cuando se supone que debería ser el concepto pro operario o pro trabajador.
pero la verdad que eso en todo lo que ha sido mi tránsito en la escuela sindical no lo veo. No lo veo absolutamente. O sea, acá el trabajador es el que tiene absolutamente todas las de perder. Y el trabajo heroico que hacen los dirigentes sindicales, la verdad es que es como para levantar un monumento, porque es absolutamente para ir a perder. Porque o se cansa el trabajador, o se suicida el trabajador, o algo pasa, pero siempre va para el lado del trabajador. Yo no he visto todavía, digamos, a ningún empresario en la cárcel, como por ejemplo por no pagarle las imposiciones, ya sea a la nana, como hay muchos casos de este grupito de privilegiados, y veo que nuestra legislación cada vez nos deteriora más. Esa es la pena, profesor. Sí, yo comparto su diagnóstico, lamentablemente. El sistema no está muy hecho para salvaguardar todos los derechos de los trabajadores, o muchas veces la práctica misma. A veces uno piensa que es intencionado, pero hay veces que en realidad no, es solamente el entorpecimiento del sistema el que termina generando vulneraciones a los derechos de los trabajadores. Y yo como abogado lamentablemente he ratificado un poco eso en mi labor. Pero por eso hay ciertas iniciativas, no quiero hacer proselitismo político aquí, pero hay ciertas iniciativas que tenderían a mejorar los derechos de los trabajadores desde el inicio o desde la norma fundamental como es la Constitución. Hágalo nomás, profe. Gracias. ¿Ya? Eso, no quiero hacer algún tipo de aseveración muy grave, pero yo aprobaría seguir haciendo la clase. Entonces, el autodespido tiene que ser muy bien planteado, ya es muy arriesgado, entonces la idea siempre es recabar toda la prueba y cuando tengo el caso listo, autodespedirme, no antes. Y entiendo que muchas veces es tremendo tener que seguir soportando acoso laboral, sabiendo que me quiero ir, pero a veces no me queda otra que seguir esperando, ¿no? ¿Ya? Seguir esperando para que mi juicio sea sensato. Si tengo 11 años de trabajo no lo voy a perder porque sí. ¿Ya? Sería finalmente hacer ganar al acosador. Pero eso es tremendamente duro, pero tengo que ser muy responsable en eso. Para autodespedirse hay que estar preparado antes de hacerlo. ¿Ya? La demanda también se centra en 60 días hábiles, así que hay que tener esa impresión. Siempre ir con un abogado antes para que haga la carta de despido y prepare el caso también. Otros juicios que se pueden dar en materias laborales, individuales, está el cobro de prestaciones laborales, que es cuando no me pagan días, no me pagan remuneraciones, para eso tengo 2 años mientras está vigente la relación, pero el empleador, el legislador igual entiende un poco que si yo estoy trabajando no voy a demandar. Entonces igual me dan 6 meses después del término de la relación laboral para yo poder demandar. ¿Ya? Y esto es para cualquier concepto, vacaciones, menos hora extra, las horas extra vencen luego de 6 meses de que debieron ser pagadas, ya no tienen estos 2 años ni 6 meses, digo, y 6 meses después del término del contrato, tienen que ser instantáneas. ¿Por qué? No sé, pero está eso, me faltan conocimientos de historia de la ley en este caso. ¿Ya? Y por eso generalmente estos cobros de prestaciones laborales se demandan junto con todo. O sea, yo demando despido injustificado, demando nulidad del despido y además si me deben algunos días, demando esos días también. Y por eso es importante que en la reserva de derechos diga entonces despido injustificado, nulidad del despido, cobro de días, para que sea lo más precisa posible. Por eso lo de tener el abogado para demandar. ¿Ya? Y por último, la demanda accidente del trabajo. Ya que estas son las más terribles, son las más descarnadas, son las que tienen las demandas más tristes y donde uno busca generalmente indemnizaciones para algo que es impagable, ya la integridad física y psíquica. Se da mucho en el rubro de la manufactura, la lamentable pérdida de extremidades, el deterioro de la salud muy grave, sobre todo en los trabajos pesados. Generalmente vemos que los trabajos pesados, como en los cordones industriales, son trabajos que son muy bien pagados, pero que no tienen una calidad de vida posterior muy buena, que tienen que pagar primas de seguridad, digo, de accidentes del trabajo más altas, y claro, tienen una calidad de vida mejor por tiempo limitado, y se expone mucho a este tipo de cosas. Aquí es importante que si yo voy a demandar accidente del trabajo, sea calificado como tal por la mutual, ¿ya? La mutual a la que está en la empresa. Aquí las mutuales muchas veces, lamentablemente, se ponen del lado de la empresa, pero ¿qué pasa? Si es que es irracional o arbitrario la negativa, yo puedo ir ante la Subceso, la Superintendencia de Seguridad Social, y pueden dar vuelta a la calificación y
Si no me funciona ahí, todavía puedo ir a la Corte de Apelaciones con una acción de protección para que la Corte diga, oiga, ¿sabe qué? Tomaron esta decisión sin fundamento. Perfecto. Para eso generalmente hay 30 días. Una vez que está calificado el accidente, puedo demandar. ¿Puedo demandar sin la calificación? Sí, pero es tremendamente arriesgado. Hay jueces que dicen hasta que no son competentes para decir si el accidente fue laboral. Entonces, mejor tener esa calificación lista. Tengo la calificación y demando ¿por qué? No por el simple hecho de un accidente del trabajo, sino por la culpa que tuvo el empleador en eso, ¿ya? Y aquí hay un gigantesco abanico de razones por las que un empleador puede tener la culpa. Porque el comité paritario no hizo su trabajo, porque el prevencionista de riesgo jamás se llevó la mutual al trabajador, porque no estaba la señalización puesta, no estaban los elementos de protección personal. Aquí muy importante como dirigentes sindicales recalcar la importancia de los elementos de protección personal. Aquí nadie es un héroe, aquí nadie es Superman, creo que no hay nadie en contra de, creo que están todos en pos de la seguridad en el trabajo, es lo más importante. La vida es lo que nunca se reemplaza y los miembros de mi cuerpo tampoco. Así que siempre con los elementos de protección personal, siempre siguiendo los protocolos que establece la empresa. Y hay un lamentable montón de casos donde la empresa no hace eso, no les da los elementos, se los da mal, o no supervisa el trabajo de los viejos, o no da los protocolos, o esos derechos a saber que no es ninguna charla, es un prevencionista que llegó y dijo firme aquí, y eso es todo, y esa es toda la prueba. Y además a veces es insólito, como hay jueces que dicen, ya, pues está lista el derecho a saber, pues acá está firmada la cosa, ninguna prueba de la charla, no sabe qué se dijo, pero está la firma. Una ridiculez, y es terrible muchas veces en los casos, pero ocurre. Así que ahí como dirigentes sindicales bien atentos a, mire, si usted me va a hacer firmar la charla, que se haga la charla, pues, y que estén pescando, y que se cumpla con los requisitos. Hay pocas cosas que es tan grave hacerlas a medias como la seguridad y la salud de los trabajadores. ¿Ya? Y eso yo lo puedo demandar 5 años desde el accidente o desde que se manifiesta el daño, así que igual hay tiempo. Ya siempre es bueno que una vez que si tengo un accidente, consultar con un abogado si es que puedo llevar a cabo algún tipo de demanda. ¿Ya? Ojalá un buen abogado, hay hartos abogados que ven estas causas y se les hace agua todo, los colmillos le llegan hasta el suelo porque claro, son indemnizaciones muy grandes. Pero yo creo que lo principal acá es que son los trabajadores los que están luchando por su dignidad, que lamentablemente se va a ver traducida en plata, pero ojalá sea la compensación más alta posible. Así que hay que ver estos casos con prudencia. ¿Ya? Eso es todo. Espero que se haya entendido todo. De hecho, tenemos tiempo, así que si hay algún tipo, no tenemos tiempo, pero si hay algún tipo de duda me la pueden hacer por aquí o al correo de la escuela sindical. Les agradezco muchísimo su asistencia y espero que les vaya muy bien el examen. Profe, muy buena la clase. ¿Va a mandar todo el material ahora? No sé si ahora, pero se lo voy a dejar a los chiquillos para que lo envíen. Por favor, para tenerlo antes, aprovechar. Ah, sí, para que lo tengan antes del examen, no se preocupen. Por favor. Ya pues. Cualquier cosa me dicen nomás. Gracias nuevamente por su asistencia. Ya, estuvo muy buena la clase. Muchas gracias. Gracias por la clase, profe. Buenas noches. Gracias a ustedes. Voy a terminar la sesión. Cuídense.